Hace unas semanas se lanzó una campaña en redes en contra del uso de las más novedosas inteligencias artificiales dedicadas a la creación de imágenes nuevas. Hubo mucho revuelo en torno a este tema, dado que es algo que en cierta medida nos afecta a todos. Os sonará por haber visto en Twitter, en Instagram o en alguna red social la siguiente imagen. Querría no hacer un análisis sobre la polémica como tal, sino dar un poco mi opinión sobre el tema y sobre el asunto en general. Para esto utilizaré el ejemplo de Carla Ortiz y su proyecto para intentar que todo esto de las inteligencias artificiales no avance sin control, algo que adquirió cierta notoriedad en redes. Carla Ortiz es una ilustradora, artista conceptual y directora de arte con una eminente carrera a sus espaldas. Ha trabajado en numerosas empresas como por ejemplo Wizards of the Coast, donde yo la conocí, siendo una artista cotizada y de prolífica carrera. Como artista conceptual en Industrial Light and Magic, en Marvel Studios, en Ubisoft, en varias editoriales, etc. El trabajo de Carla destaca por su trazo suave, con un para nada pesado realismo mágico con influencias muy clásicas y de una temática fantástica y pagana muy característica, dando como resultado obras de trabajo eminentemente realista, pero que no se hacen pesadas de ver como las de otros artistas cuyo requerimiento del detalle o pesadez del rigor de la forma hacen que su trabajo sea más abrumador que el de Carla, de apariencia suave, liviano y placentero de observar. Carla no estuvo sola en esta cruzada y cientos de ilustradores y creativos de las redes, tanto de primer nivel como amateur, se unieron con la imagen en sus perfiles en contra de la irresponsable administración de las inteligencias artificiales y su irrupción en un mundo libre e hiperconectado cuyo centro de todo es Internet y la imagen. Carla fue una de las promotoras del movimiento protesta en contra de las inteligencias artificiales que se gestó en varias plataformas, entre ellas ArtStation, aparentemente porque las inteligencias artificiales más modernas y de desarrollo más actual podrían, o ya pueden, opacar el espacio que los creativos tienen en las redes sociales y el mercado laboral, sustituyendo estas a los dibujantes, ilustradores, artistas conceptuales, diseñadores de logotipos, de interfaz, de avatares y todo ese largo etcétera de individuos que se dedican al contenido visual de Internet, tanto digital como tradicional. Al parecer se buscaba sancionar, limitar o prohibir ciertos usos de estas inteligencias artificiales para no hacer competencia a los artistas y no eliminarlos de la cadena de producción, evitando así que les quiten su trabajo y que no limiten la manera en la que estos se ganan la vida. ¿Por qué sucede esto? En el mundo moderno, los trabajos online y digitales se están haciendo un hueco enorme y la gente normal con un ordenador puede desarrollar sus negocios de manera totalmente autónoma, pero para hacerlos visualmente atractivos o llamativos, para crear contenido visual con respecto a proyectos de carácter multimedia o libros ilustrados, portadas, animación, cartelería, etc., puede resultar caro o inasumible contratar a un artista para que coopere contigo, cosa fundamental en cierto tipo de tareas. Dado que no todo el mundo tiene el talento para ello, el tiempo o directamente no es menester tener que dedicarte a las artes para montar tu negocio, se ataja ese problema con la fabricación de estas inteligencias artificiales y que todos tengan acceso a imágenes libres de copyright, originales, atractivas y de uso barato y 100% legal. Se opta entonces por fabricar elaboradas inteligencias artificiales, software y máquinas que en base a complejos algoritmos de computación de datos y aprendizaje fueran capaces de fabricar imágenes completamente nuevas a partir de material encontrado en Internet, imágenes aleatorias con las que las inteligencias artificiales puedan abastecerse y crear cosas totalmente nuevas, que no sean solo réplicas o patosos collages que dan más pena que otra cosa, sino imágenes reales, funcionales, muy concretas y con un acabado casi indistinguible del de una mano humana profesional que trabaja bajo unas órdenes concretas. Lo que aparentemente es una herramienta accesible, barata y de una potencia desmesurada en constante progresión, puede ser también una amenaza y el germen de la confusión de un mundo ya de por sí en constante cambio. La principal problemática de todo esto es que las inteligencias artificiales, para fabricar imágenes nuevas,
no pueden fabricarlas de la nada, como sí puede hacerlo un ser humano. Los humanos, aunque siempre tienen inspiraciones y referentes artísticos en forma de autores anteriores o presentes, también emplean representaciones mentales propias. Son seres vivos con libre albedrío, con ideas y sensaciones, con manifestaciones de la creatividad que desembocan en el desarrollo de imágenes a través de vivencias, emociones, sentimientos, reinterpretación o análisis. Ahí es donde el estilo de los creativos nace y se define, en un complejo proceso creativo de introspección y práctica que pasa por el uso de materiales concretos, de simbología, historia, religión, y que está también influenciado por su contexto histórico y temporal, su estado de salud, sus deseos, su experiencia. El arte o el desarrollo de imágenes, dibujos y formas es comunicación, y por lo tanto las ilustraciones o las pinturas son meros instrumentos muy complejos, elaborados y ornamentados de comunicarse con los demás. Se pretende decir así que los humanos hacen lo mismo que las inteligencias artificiales y que su tarea se limita a copiar o reinterpretar artistas anteriores como si de una cadena de montaje se tratara, cuando eso es una falsedad producto del pensamiento de alguien que no está en contacto con el mundo de la sensibilidad artística y la creación aplicada a las bellas artes. Es una reducción al absurdo. La función de la copia o de la imitación para aprender y desarrollarte como creativo no es una burda imitación con el objetivo de la venta o de la apropiación de los conceptos representados en imágenes anteriores, sino un ejercicio de aprendizaje, de práctica y de exploración. No se hace con el único fin de fabricar imágenes que se puedan mercadear y ganar dinero. Se trata de algo más. El trabajo de otros o las sensaciones que éste te pueda transmitir, los recuerdos, las sensaciones, los sueños, las ideas que tienes son el recurso para formar tu trabajo. La imaginación. Los humanos no son por lo tanto solo replicadores, sino innovadores. Y aunque las influencias estén ahí desde que se pintaron las cuevas de Altamira, no se puede decir que el ser humano imitó a la naturaleza y se limitó a copiarla y reproducirla con intereses mercantiles. La impronta de cada individuo en su trabajo, aunque emplee referentes para aprender o mejorar, desemboca en un producto nuevo. Así, las diferencias se hacen notorias en los diferentes estilos dentro del manga, por ejemplo, donde las formas y los personajes de, por ejemplo, Akira Toriyama son muy distintos a los de Eiichiro Oda, el creador de One Piece, siendo ambos manga al mismo tiempo, pero siendo obviamente distintos. Manga no es finalmente un estilo en sí mismo, sino la palabra para designar a las historietas en japonés, por lo que no hay un estilo manga, sino hay tantos estilos como personalidades en la industria de las historietas japonesas. Podríamos decir que Kentaro Miura copió a Junji Ito o viceversa, pero estaríamos cayendo en un error porque aunque es posible que pudieran influenciarse el uno al otro o tener una serie de referentes comunes, cada uno expresa las formas y la temática a su manera particular, definiéndoles como distintos aunque podamos establecer parentescos técnicos o temáticos. Hay que valorar el medio si es digital o tradicional, la técnica si es húmeda o seca, las formas y si es más o menos realista, si tiende a la caricatura o a la abstracción, los diferentes medios de aplicación del entintado o el color como la plumilla, el pincel, el estilógrafo, la anatomía o la representación de las formas, si tiende hacia el realismo u opta por una estilización más propia, etcétera, etcétera, etcétera. Que alguien diga que un dibujo o una imagen es de estilo manga no es más que la prueba de que intenta hablar de algo que no sabe, utilizar términos o coloquialismos para hacerse entender. Pero eso no es saber. Finalmente, el proceso creativo artístico es un proceso biológico humano, aún inaccesible a las máquinas por complejas que sean. Esto ha desembocado también en la creencia de que entrenar una inteligencia artificial te convierte a ti también en un artista, cosa que es absurda, como que, por ejemplo, preparar un huevo frito no te convierte en cocinero, aunque estés llevando a cabo una receta y un alimento que se pueda consumir. No todos los dibujos son una obra de arte, como tampoco todas las canciones, ni todas las pinturas, ni todos los productos gráficos o productos de artesanía devenidos de la actividad humana dentro de lo que enmarcamos como las bellas artes, ya sean música, escultura, baile, actuación, lo que sea. Decir así que las inteligencias artificiales crean arte es de ignorancia porque aunque éstas puedan simular, desarrollar o producir con autonomía y complejidad cierto tipo de productos gráficos e imágenes, denominarlos o darles la categoría de obras de arte
es un atrevimiento. El arte es fuero de la actividad humana exclusivamente, y no hay más que hablar. El arte no proviene de un banco de imágenes preseleccionado. Normalmente viene del sentir, del libre albedrío y de las experiencias. Por eso las máquinas no pueden crear arte y solo multiplican productos gráficos. Los seres humanos pueden crear cosas en base a la experiencia sin la necesidad fundamental de replicar otro artista, cosa que las inteligencias artificiales no pueden porque no están vivas. El resultado del estilo es la síntesis o el dirimir del trabajo de otros, generando algo nuevo, ya sea en un proceso de aprendizaje o como resultado final de tu proceso de madurez creativa. Las inteligencias artificiales deben ser surtidas con algún tipo de materia prima para fabricar imágenes nuevas en un complejo proceso de reaplicación y reinterpretación del material asimilado en pos de generar un producto nuevo y distinto, por lo que las inteligencias artificiales imitan a los humanos, en cierto modo, cuando en procesos de aprendizaje y resultados se trata. Entiendo por eso cuando el público general se confunde con estas cosas. Son complejas, y si de manera normal la mayoría de personas nunca ha valorado el trabajo de artesanía o el arte, no es nada nuevo que ahora, que parece que un robot actúa de innovadora impresora mágica haciendo imágenes bonitas de ver y con sentido, y no solo emborronados farfulleros, la peña se crea que estamos en Blade Runner y que las máquinas van a reemplazarnos a todos mañana. Da la sensación de que la gente en general no tiene por qué saber estas cosas, pero al mismo tiempo tiene que saber estas cosas para no incurrir en el error y la mala interpretación. Da la sensación de que el mundo avanza demasiado rápido y que arrolla sin piedad el entendimiento de los humanos que, como buenamente pueden, y en la medida de lo posible, quieren explicarse a sí mismos qué sucede con los nuevos avances y cómo estos aplican en el mundo real. Y ahí es donde nació todo el problema, puesto que las inteligencias artificiales empezaron a ser surtidas con cientos de miles de imágenes encontradas en internet. Imágenes que podían estar libres o no de copyright. Es decir, las IAs y los dueños u operadores de estas les estaban alimentando o permitiendo que se alimentaran con material de internet, con imágenes de artistas en activo sobre las que no tenían los derechos de reproducción, imágenes que no habían comprado de gente que está actualmente trabajando y cuya labor podría verse comprometida. El resultado es que las inteligencias artificiales pueden replicar el trabajo de estos artistas de manera parcial o total, y cuantas más y mejores imágenes posean, con mayor fidelidad, rigor y agudeza, producen imágenes de mejor calidad, mejor acabado y variedad. Esto no es más que un robo, porque si yo utilizo una imagen que no me pertenece de, por ejemplo, Jennifer Giner, para la portada de un libro que yo produzca, le estoy robando su trabajo, puesto que no le he pedido permiso, ni la he contratado, ni la he pagado por la imagen que ha producido, independientemente de para lo que yo la utilice. Esto se malentiende y se dice que las IAs y lo que producen es totalmente nuevo. Y es cierto que es nuevo porque, aunque se parezca a lo que fabrican otros, son imágenes nuevas. Pero el problema reside en que la máquina que las fabrica necesita imperiosamente imágenes del mismo artista si quiere seguir replicando algo similar. Es decir, una máquina se abastece con imágenes concretas, imágenes que pueden ser libres o no. Necesita taxativamente una materia prima para funcionar, mientras que un ser humano no las necesita. Una máquina no es una persona y los productos visuales que desarrolla no son iguales en términos propios a los de un ser humano. Oscar Wilde decía: la imitación es la forma más sincera de admiración con la que puede pagar la mediocridad a la grandeza. Por lo que si yo u otro rendimos tributo o adoptamos algo de un artista de renombre o en activo a nuestro trabajo, que ya es de por sí algo nuevo, es algo que está bien visto. Es un símbolo de respeto y de valoración. Finalmente, en este proceso de imitación se impone lo propio, tu versión, puesto que no puedes vender tu trabajo haciéndolo pasar por el de otra persona por cuestiones legales. Pero las inteligencias artificiales, al ser máquinas que son controladas por personas, no operan en los mismos términos. Cuando un ilustrador o pintor imita a otro, ya sea histórico o alguien que sigue vivo o en activo, se considera que lo hace porque lo admira, porque colabora con él y no porque desea reemplazarle como tal. Y normalmente es porque desea que tanto él como los demás lo vean, ya sea por el significado de su obra para él, por admiración a la técnica, al color, o ya sea un análisis o un ensayo sobre métodos que éste practicaba.
y la imagen en sí no es con usos meramente comerciales o de reemplazo del original, como sí pueden hacerlo las inteligencias artificiales. No es lo mismo que una máquina vertiendo con un clic decenas de réplicas autogeneradas con algoritmos. Si un artista dona, vende o coopera con los creadores de una inteligencia artificial con su trabajo, no pasa nada, porque el artista en cuestión consiente que sus imágenes y el trabajo que él produce sea el alimento o fuel para abastecer una máquina que generará imágenes nuevas. Es posible que esta acabe reemplazándole, pero claro, el artista ya ha consentido y ha donado o se le ha remunerado por dicho consentimiento, por lo que estará recibiendo algo a cambio. Pero el problema viene cuando la IA o sus fabricantes emplean imágenes sin el consentimiento o previa compra del trabajo de otros artistas para que sus algoritmos mejoren y fabriquen imágenes de mayor calidad. Al fin y al cabo, estás nutriendo a la máquina con una materia prima que no te pertenece, que no has comprado o sobre la que no tienes los derechos de uso. Es robar. Por lo tanto, la queja de los artistas retirando sus imágenes o quejándose es legítima y tiene sentido, puesto que las IAs de esta manera no solo pueden replicar su trabajo en mayor medida o con mayor fidelidad, sino que los responsables de dicho software no están pagando por la materia prima que nutre dichas inteligencias artificiales, así que están no solo robando, sino capando el futuro de los creativos humanos con máquinas baratas con mucha facilidad para el reemplazo. Las IAs, como herramientas también, pero como sustitutivo para un sector de la población pueden acabar en un peligroso desajuste en el mercado y las interacciones sociales, las labores y los productos. Volviendo a Carla, y como la mayoría, abogan por la producción humana de artes visuales y la limitación del uso civil de las IAs como herramienta básica para abastecerse de imágenes de contenido gráfico, artístico, conceptual o de cualquier índole. Por mi parte, considero que capar el avance es ponerle puertas al campo. Las inteligencias artificiales han venido para quedarse, y esto es una evidencia como lo fue la incorporación de la fotografía como una más de las artes o el software de edición de imágenes como Photoshop o las tabletas gráficas al mundo de la creatividad, siendo estas dos herramientas ahora de uso básico entre ilustradores y artistas conceptuales que trabajan con herramientas digitales. Sería así hipócrita limitar el desarrollo de las inteligencias artificiales, pero entiendo a Carla y al resto de participantes en todo esto y al mundo del artisteo en general cuando una máquina, una empresa o un grupo de individuos utilizan tus imágenes sin tu consentimiento, sin consulta ni previa compra de los derechos o de los originales para abastecer su software y que aprende en base a lo que tú generas sin ningún tipo de consentimiento. Considero que las IAs son útiles y deben estar al alcance de todos, pero lo que estas utilizan para aprender debe ser regulado y controlado para evitar el robo y el abuso al que se somete a los creativos que suben su trabajo a internet para que todo el mundo lo vea, a veces con imágenes de alta resolución para usar de fondo de pantalla en tu móvil o en tu ordenador, cosa que me parece un regalo de infinito valor. Que encima unas máquinas y unas personas irresponsables utilicen esas imágenes para que unas IAs los reemplacen en cierta medida sin siquiera tener la decencia de que les hayan pagado o consultado para cooperar en dicha empresa, es una total injusticia. Finalmente, los artistas reales y humanos deberían ser pieza fundamental en la cooperación y proliferación de estas inteligencias artificiales, puesto que aunque no todas las imágenes y productos audiovisuales, musicales, de animación o dibujo son arte en sí mismos, son al fin y al cabo productos del trabajo y deben ser tratados con el cuidado y el respeto apropiados como los alimentos, electrodomésticos o videojuegos que compras en tiendas o descargas en internet. Las IAs no crean arte porque no tienen la capacidad para hacerlo. Solo los humanos son dignos de dotar a los trabajos manuales y de artesanía, entre los que se encuentran las imágenes, la pintura y el dibujo, con dicho carácter o condición, y una máquina no podrá hacerlo, por lo menos en un futuro a medio o corto plazo. Y con toda esta polémica hay gente intentando sacar partido, como es obvio. Gente que entrena a las IAs a base de ensayo y error con palabras que las ayudan a realizar las imágenes que deseas, vendiéndote esas palabras mágicas o procedimientos para que tú, empleando la IA, puedas fabricar tus propias imágenes, dado que las imágenes generadas son de uso completamente libre y nadie tiene los derechos sobre ellas, por lo que no se pueden apropiar, ni vender ni mercadear. Gente vendiendo palabras se me hace de locos y me ayuda a pensar en cosas muy locas como por ejemplo la magia. El lenguaje es al fin y al cabo una cuestión sinestésica, en la que un conjunto de símbolos con unos sonidos concretos representan o designan una realidad tangible, como por ejemplo botella de agua. Introduciendo unas palabras mágicas o un conjuro a una máquina aún primitiva como una IA, desemboca en un resultado concreto o mutable representado en algo que has designado, en este caso
imágenes. Cuando la sinestesia entre a la mente de la máquina, habrá llegado la era de la magia. Ya lo decía Orwell en 1984. Quien domine las palabras, dominará el mundo. Quién sabe si en el futuro no habrá máquinas capaces de operar con nuestras palabras, gestos o incluso pensamientos. Máquinas tan avanzadas que puedan originar imágenes o representaciones reales físicas de objetos, fenómenos o sensaciones. Cosas que podamos oler y tocar. Máquinas que parecerán mágicas en comparación con las que tenemos hoy en día. Magia prodigiosa como podía ser que hace 30 años que los ordenadores más potentes ocuparan una habitación entera y hoy todo el mundo puede llevar un ordenador en el bolsillo con conexión a todos los contenidos e información de toda la historia de la humanidad que sucede, gracias al milagro de Internet a velocidad luz al mismo tiempo en todas partes.